Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días también para aquellas personas que os estéis conectando desde el otro lado del Atlántico, que sabemos que sois muchos. Bienvenidos y bienvenidas a este show cooking que hemos organizado hoy aquí en Basque Culinary Center. Y como veis, me encuentro muy bien acompañada de dos personas. Por una parte tenemos a Chema Urda, que es consultor gastronómico y profesor en Basque Culinary Center. Muy buenas. ¿Qué tal, Chema? Hola, muy buenas. Pues encantado de poder estar aquí con vosotros y compartir pues, un poco de conocimientos gastronómicos. Muy bien. Es una oportunidad muy bonita. Gracias. Esperamos aprender mucho contigo. Y también tenemos con nosotros a Jorge Bustamante. Jorge es coordinador del máster de perfeccionamiento en cocina y profesor aquí también de Basque Culinary Center. Así es, un placer. Oye, encantado de estar aquí, la verdad. Además, compartir panel con este señor que es amigo, profesional como la copa de un pino y dar una clase con él que creo que hace años que no la hacíamos juntos. Pues sí. Años que no la hacíamos juntos, así que encantadísimo de estar aquí y de obviamente divertirnos, como siempre digo. La cocina es divertirnos. Así que... Bueno, pues hemos titulado a este show cooking de hoy El arte de fermentar, aprendiendo en vivo. ¿Qué vais a preparar hoy? Bueno, vamos a preparar. Vamos a hablar de diferentes tipos de elaboraciones y nos vamos a centrar básicamente en el mundo enzimático, aquellas enzimas, aquellas reacciones catabólicas que suceden durante algunos de los procesos fermentativos más relevantes en el mundo. Como bien sabe Jorge, porque compartimos esta pasión por el mundo de las fermentaciones, tanto lo que vienen a ser misos, soyus, lo que conocemos como pastas líquidas, pastas duras basadas en el concepto kógico, ¿vale? Pues están justamente de moda. Y el descontextualizar todo ese contenido cultural asiático y traerlo a Europa, pues claro, nos permite desarrollar unas ideas creativas que son pues fabulosas, y sobre todo llegar a ese punto umámico, bueno, que nos gusta a todos, ¿no? Dulce, salado, amargo, vamos, básicamente... ese recuerdo que no deja de golpearnos cuando nos vamos de un restaurante y decimos, pues eso, el umami. De hecho, aquí, bueno, hay una mezcla de olores, que qué pena sí, que no podamos trasladar esa sensación, pero desde luego aquí, bueno, pues hay una combinación de olores interesantes. Sí, muy bien. Pues nada, vamos a empezar con el show cooking. Sí que me gustaría recordar a toda la gente que tenemos al otro lado de la pantalla que tenemos bueno, un espacio dentro de la plataforma que se llama Preguntas y Respuestas y ahí es donde, en ese espacio donde nos pueden lanzar todas las consultas, todas las dudas Correcto. que les vayan surgiendo y las iremos respondiendo, bueno, pues a lo largo de esta hora que tenemos sí, sobre programada. la marcha, no dejar nada en el tintero. Bueno, para hablar de las fermentaciones en tan poco tiempo todo es muy breve, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. A eso iba, porque nos estamos metiendo en un mundo complejo, ¿no? Un mundo bastante interesante y que para un webinar de 1 hora, la verdad que nosotros ahora mismo, como saben, estamos haciendo un nuevo máster solamente en el mundo fermentativo, ¿no? Entonces estamos hablando de 5 meses de formación solamente en el mundo fermentativo, es decir, 1 hora se nos queda cortito, pero bueno. Haremos lo mejor que se pueda para intentar resolver las mayores dudas o la mayor cantidad de dudas y adelante. Perfecto. Luego hablaremos también un poquito más adelante, bueno, pues de todos los programas de formación en cocina que se ofrecen aquí en Basque Culinary Center, tanto de forma presencial, en modalidad presencial, como en modalidad online. Así que nada, os dejo con los maestros. Adelante. Mil gracias. Súper, gracias. Bueno, pues vamos al lío, ¿no, Jorge? Vamos a empezar un poco hablando de la base, ¿no? La base, aquí como podéis observar, si podéis enfocar aquí, creo que sería al lado izquierdo, ¿no? Mira, si me dejas antes de meternos en el ¿Sí? mundo, Venga, comenta. en el mundo enzimático, en el mundo fúngico y todo esto, claro yo más bien me iría a una reflexión, sobre todo aquí en España, ¿no? Aquí en Europa, porque es como la base de todo, el hecho de ese faisandage que se hacía antiguamente, ¿no? Claro, siempre es como ir a la historia, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Correcto. Es importantísimo. Correcto. Y recordar esa parte del faisandage, esa parte de que hacían los franceses, ¿no? De las aves de caza, de colgarlas del cuello hasta que se soltaban, en donde ya el punto de
putrefacción, Ten cuidado que básicamente. nos pueden denunciar, ¿eh? Por esto, ¿eh? No, no. Que esto es ilegal, esta técnica. Eso. Por eso digo, recordar un poco ese mundo salvaje, ¿no? Digámoslo así, salvaje que se hacía con el Faisandash y que ahora, pues bueno, gracias a todo esto que vamos a estar hablando, ya lo tenemos mucho más controlado, o controlado, totalmente controlado, Claro, ¿no? efectivamente. O lo que se hace con la maduración de las carnes, las chuletas, todo esto al final es el inicio de, ¿por qué? Porque es una parte de descomposición, desnaturalización de las proteínas por medio enzimático y demás, pero nosotros ya, a partir de esto que vamos a ver hoy, obviamente es tenerlo mucho más controlado, ¿no? Claro, efectivamente, lo que hacemos, la diferencia, ¿no?, entre ese faisandé que se hacía de manera pues completamente descontrolada, donde no había parámetros selectivos, nada más que el lugar en el que te encontrases, ¿no? Imaginásemos que siempre se contaba o contaban nuestros profesores, seguro que esta historia también te la contaron a ti, ¿o no? El típico hombre que cazaba pájaros y se lo metía en el bolsillo y, bueno, el faisandé lo hacía en el bolsillo, ¿no? La carne del pájaro, digamos que ese rigor mortis, ese ablandamiento enzimático de la carne se hacía, bueno, pues directamente en el bolsillo de esa persona. Claro, no es lo mismo que esa persona viviese en Suecia que viviese en España. El faisandé de España, bueno, podría más bien considerarse una putrefacción directamente, mientras que la de Suecia, pues lógicamente sería, pues eso, pues como si metiéramos esa carne simplemente a madurar enzimáticamente y a que se relajen esas fibras para permitir que sus carnes estén más blandas debido a esos procesos enzimáticos, lógicamente, y poder ser consumida, bueno, pues con un gusto superior, ¿no?, al que sería de manera natural. Nosotros lo que vamos esta reflexión muy buena, pero lo que vamos a centrarnos es en cómo podemos crear ambientes selectivos, ¿vale? Ambientes selectivos que nos permitan realizar diferentes tipos de fermentaciones sin que haya ningún peligro, que haya seguridad alimentaria, ¿no? Para ello tendremos que tener factores tan importantes como la acidez, ¿no? La acidez, que se mide en el potencial de hidrógeno, ¿no? Nuestro pH en piel es 7, ¿no? Tengan en cuenta dónde vivan, el agua suele ser entre 6,9, 7, 7,2 aguas más duras. De hecho, hay un caso muy interesante aquí en la península ibérica, las berenjenas de Almagro, ¿no? Exacto. Que nadie dice, nadie puede superar las berenjenas de Almagro. No, nadie las puede superar porque el agua de Almagro es alcalina. Y tanto podemos, por alcalinización o por acidez, generar un ambiente selectivo donde mohos, bacterias o levaduras se desarrollen de una manera completamente segura y siguiendo los parámetros de seguridad alimentario correspondientes. Otro factor muy importante, lógicamente estamos hablando, que es la humedad, ¿no? La propia humedad, el agua, la sal, importantísimo, la sal. Jamás vamos a trabajar por debajo de porcentajes de 2%. Ojo con esta reflexión o ojo con este dato. Cuando hablamos del 2% es del total. El 100% representa el total de la suma de todos esos ingredientes. Por lo tanto, el 2% en una elaboración de fermentación láctica correspondería a 20 gramos. Hacerla por debajo de ese parámetro de seguridad podría conllevar, bueno, pues intoxicaciones alimentarias. Es muy importante tenerlo en cuenta y hacer esta regla de 3, pero súper bien. Bueno, en lo que respecta a cualquier tipo de fermentación, va a tener proceso enzimático en algún momento de su desarrollo, pero nosotros nos vamos a centrar en la asiática, la vamos a descontextualizar. Para poder realizar una elaboración de carácter asiático, bien sea miso, bien sea una salsa de soja, lo que vamos a nombrar ahora como pastas duras, aminos duros, secos o aminos líquidos, y los vamos a denominar así porque nos dará una gran amplitud, incluso cazar este contenido con lo que serían los garus hispánicos, ¿no?, que proceden de Cartagena, ¿no?, los cartagineses, perdón. Lo vamos a cazar porque su base principal es la utilización de una espora de un moho que se ha domesticado a lo largo de los años, ¿de acuerdo? El primer moho, que era el moho negro, Aspergillus, era el aguamori. Ese hongo se fue, bueno, pues domesticando, como muchas de las cosas que ha domesticado el ser humano, y fue, digamos, instalándose o inoculándose en diferentes tipos de sustrato, principalmente las semillas cercanas al lugar donde se desarrolla la fermentación, ¿o no? En este caso estamos hablando de la soja y estamos hablando del arroz. De hecho,
De ahí luego digamos, se aparecen cepas nuevas de Aspergillus, entre ellas la Oryzae, precisamente la palabra Oryzae viene a nombrar arroz, o, por ejemplo, el Nirgel, Luchuensis, en fin, demasiados, o sea, muchísimo, una gran cantidad, ¿no? El Luchuensis, por ejemplo, con sabores cítricos, el Oryzae con sabores a manzana, el Aguamori moscatel, uva, ¿no? Cada uno luego tiene su propia indicación para elaborar el qué o qué cosa, ¿no? Su ADN, digámoslo así. Claro, Su ADN. Su ADN, correcto, su ADN. Por ejemplo, pongamos que si hablamos de aminos, ¿vale? También tenemos que hablar a la vez de elaboraciones que parten de esos collis, ¿no? La mezcla de Aspergillus en un sustrato y su inoculación a 30 grados, 70% de humedad, como tenemos aquí en la cámara, y que lo vamos a enseñar, Jorge, ¿te importaría? No. ¡Pum! Y así lo podemos indicar y enseñarle directamente a la cámara para que lo puedan ver todos los compañeros y compañeras. Aquí tenemos Aspergillus oryzae, ¿vale? Inoculado directamente en un arroz bomba, ¿vale? En un arroz bomba, lo vemos ahí, se puede ver aquí. Entonces, ahora mismo ya se puede ver cómo el Aspergillus, ¿vale? Se va desarrollando. ¿Veis una pequeña capa? Igual esta cámara no nos permite ver con exactitud el micelio, cómo se está desarrollando alrededor de lo que es el grano. Es muy importante que cuando hagáis... Si lo llegan a enfocar, mira, justo por esta parte de aquí, si se llega a ver todo muy bien, Jorge. el micelio. Fenomenal. Básicamente, si lo viésemos en un microscopio, veríamos el grano y el grano lo veríamos rodeado de una pelusa, que lo que viene a ser es básicamente el micelio, ¿no? El micelio, como si vamos a coger setas, pues lo que cogemos es el sexo y el micelio está justamente debajo de la tierra. Bueno, lo vamos a tapar para que no pierda la humedad y esto lo vamos, para esta cantidad podríamos optar por moverlo, ¿vale? Y se puede mover, de hecho cuando terminemos la clase lo vamos a mover. Yo le digo que vamos a labrarlo. Es importante recordar que cuando se hace este tipo de fermentaciones cólica, el propio colli genera su propia temperatura, por lo tanto, si superáramos una temperatura superior a los 30 grados, 32, 34, él mismo podría producir su propia muerte, podría morir él mismo, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es labrarlo, ararlo, ¿vale? Para que el Aspergillus se desarrolle por completo por todo el grano. Esto se hace simplemente haciendo surcos alrededor, rompiendo el sustrato y haciendo surcos. El resultado final, lo podéis enfocar justamente aquí a vuestra derecha, a nuestra izquierda, es esto. Esto sería nuestro colli. Lo veis acá, lo voy a coger. Este sería el colli donde se ve que se ha desarrollado el Aspergillus. Esto es importante, vamos a ver este aspecto porque tenemos dos tipos de sustrato. El sustrato te puede quedar o más seco, como nos ha pasado aquí, ¿de acuerdo? O te puede quedar un sustrato, bueno, pues un poco más húmedo, ¿de acuerdo? Un sustrato un poco más húmedo. En este caso, como veis, aquí nos ha quedado un sustrato un pelín más húmedo y se puede ver perfectamente cómo está desarrollado el Aspergillus a su máxima exponencia. Este es el objetivo. A más desarrollo del Aspergillus en el sustrato, más cantidad de enzimas se van a generar. Y aquí es donde vamos. Si este colli tuviera un pelín más de humedad, sucedería lo siguiente en las 2-3 próximas semanas si lo dejáramos en un bote. Él mismo se come. Un proceso de autólisis. Las enzimas, ¿vale? Se desprenderían enzimas como son la amilasa, se desprenderían enzimas como la proteasa, pero en este caso nos interesa la amilasa, ya que estamos hablando de un hidrato de carbono, el arroz, ¿vale? Y sucedería esto de aquí, que lo vais a ver. ¿De acuerdo? Él mismo, en este proceso catabólico, se come a sí mismo y se convierte, esa pasta sólida que teníamos en un principio, se termina disolviendo completamente, siempre que haya los rangos de humedad necesarios. A un colli seco no le sucedería esto. Si entendemos que la deshidratación es un método de conservación, por lo tanto, si quitamos el elemento agua, no sucedería esto. Pero con el elemento agua necesario,
terminaría, y el ambiente selectivo correcto, terminaría sucediendo esto. ¿De acuerdo? Esto también nos recuerda a elaboraciones como son el amasake, ¿no? Incluso me iría más básico a esto. Obviamente la masake, hablaremos de masake, pero me iría mucho más sencillo a esto porque yo creo que entendemos muy fácil o mucho más fácil cómo hacemos el azúcar invertido. Ah, qué buena, sí. Exactamente lo mismo que nos Es está lo pasando aquí. El azúcar invertido no es otra cosa más que sacarosa, ¿no? Cadenas largas, hexosas, que por medio de ácido, en este caso, lo que hacemos es romper esas cadenas y sacar los dos componentes de la sacarosa, haciendo que el azúcar, que tiene un 1,1 de poder edulcorante, nos tenga 1,2. Es decir, el mismo compuesto, tras romperlo, hace que sea más dulce. Lo mismo pasaría aquí, ¿vale? Correcto. De hecho, pasa lo mismo. De hecho, si lo pudieseis probar, lo que sucedería es que si tú, claro, efectivamente, si pruebas el arroz de manera natural después de cocerse, tus papilas gustativas no lo van a notar. Pero tras este proceso cógico, ¿vale?, de inoculación y este reposo, se notaría el dulzor, ¿vale? Esto, ¿vale?, sucede por las enzimas. Claro, las enzimas a temperatura ambiente funcionan. Al final, hidratos de carbono o azúcares, ¿no? Se convierten en azúcares simples, lógicamente. Exacto. Pero aquí lo importante es el tema enzimático, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es que las enzimas, estamos hablando que estamos trabajando ahora en rangos de temperaturas normales, o no sé, cada uno en su país, pues no sé, 15 ahora mismo, por ejemplo, 20, 25 aproximadamente, ¿no? Pero sucede una cosa, a más temperatura vamos a aumentar la velocidad enzimática. Exacto. Esto es importante, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque a más velocidad enzimática también hay más rendimiento. Depende qué elaboración se haga, será más compleja o menos compleja. Desde luego, a temperaturas ambientes, ¿vale?, o a temperaturas de 15, 20 grados, esas enzimas se desarrollan más lentamente y tienen la capacidad de extraer, ¿vale?, aminoácidos, péptidos, ¿vale?, generar esos aminoácidos, esos péptidos, ¿vale?, descomponerlos y llegar, bueno, pues a aminoácidos esenciales como son el glutamato monosódico, ¿no? Bien, entonces ya sabemos lo que es el koji, hemos hablado un poco del koji y vamos a ver cómo lo hemos aplicado nosotros, bueno, pues a este mundo de chacinería y a los diferentes tipos de pastas y garum kojicos que hemos hecho. Digo garum porque, claro, si entendemos que el garum es un proceso catabólico que sucede con una proteína acuática, ¿de acuerdo?, que sucede precisamente por las enzimas que se encuentran en estos animales acuáticos y que el factor selectivo que permite esa seguridad alimentaria es la sal, pues decimos, eureka, proteína, ¿verdad? Sí. Sal, enzimas. ¿Y si no tengo esas enzimas, cambiamos de proteína? No. ¿No? Agreguémoslas. Añadámosla. Añadámosla. Pues muy bien, efectivamente, podríamos coger, en vez de pescado, cualquier tipo de proteína, por ejemplo, terrestre, ¿de acuerdo? Imaginemos, no sé, jamón de Trevélez, ¿te parece bien? ¿Por qué no? Bajo en sal, por ejemplo. Cojamos jamón de Trevélez. Jamón, koji, agua y sal. Y por lo tanto, finalmente, obtendríamos, tras un proceso fermentativo de 3 meses, obtendríamos una elaboración, a los 6 meses otra y al año otra. Vale, este proceso lo podemos acelerar, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos, bueno, pues lo que serían oxidaciones enzimáticas, etcétera. Al final el resultado sería, por ejemplo, un garum que tenemos acá. Hemos hecho un homenaje a Pythius. Mira, aquí varias tenemos. varias cosas Y aprovechamos para hablar de los garum. Este garum es un garum del cual es de ahí. No, sí, es el licuamen. Es el licuamen, ese es espectacular. Eso es un auténtico espectáculo. Esto básicamente está recogido en un libro de Apicius donde dice que las lenguas de flamencos, imaginarse, qué locura, las lenguas de flamencos son bañadas en un garum de salmonete. Seguramente este garum no se desarrollaría en este menú ni nada, sería una ensoñación de Apicius y seguramente sería retando al poder, ¿no? Retando al poder desde la gastronomía. Este es el poder de la gastronomía, que podemos hablar con términos gastronómicos y plantear cuestiones muy bonitas, ¿o no? Por ejemplo, el no a la guerra, ¿o no? Por ejemplo, que sería muy bonito, ¿no? O la sostenibilidad, un tema que es muy importante. Tenemos que ser sostenibles, si no, no hay más material. Precisamente estos procesos de autólisis nos permiten ello, es volver a reciclar lo que ya en un momento hemos considerado en la sociedad que no es útil. Bueno, en este caso hablemos de este garum, ¿de acuerdo? En este garum lo único que hemos hecho es coger
de las clases, de nuestras aulas, de unas prácticas de Salmonete hemos cogido, bueno, pues lo que son todas las cabezas, todas las vísceras, todo. Y además, ¿vale?, hemos añadido koji, ¿de acuerdo? Y sal, ¿vale? Los niveles de sal para hacer un garum dependerán básicamente de 3 factores, ¿o no? Uno importante es la cantidad enzimática. Si hay una cantidad muy alta de enzima, podríamos permitirnos bajar la sal. Nos vamos a mover entre 8 y 15, ¿vale? Imaginar que Roma, o Cartago o Grecia lo hacían por encima, una locura. ¿Cómo haríamos esa parte? ¿Cómo haríamos esa parte enzimática? Importante, si no tenemos la parte de interiores, toda la parte de las tripas, las vísceras, ahí no tendríamos tanta carga enzimática. Es decir, si tenemos las vísceras, las tripas, el estómago, todo esto, tendríamos alta carga enzimática. Por hacer pequeñas anotaciones, perdóname, porque así entendemos esa parte de enzimas, cómo conseguimos enzimas naturales y cómo inoculamos enzimas nosotros, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues entonces vamos a inocular estas enzimas, además de las naturales, a través del koji, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que durante ese proceso lo que hemos hecho es mezclarlo con sal, en este caso hemos bajado hasta el 6%, por eso es un garum dulce, ¿vale? Y lo que hemos hecho es aumentar la temperatura de fermentación. Las enzimas se manejan perfectamente o aceleran su proceso a una velocidad exponencial bastante divertida, ¿vale?, que suele rondar entre los 40 y los 55 grados, incluso pudiendo llegar a 60. El problema de 55 o 60 es que puede haber pardeamientos enzimáticos o oxidaciones que den, pues, sabores muy duros en boca, ¿no? Mucha madera, mucha tal. Suele haber sido de hecho ha sido uno de los fallos, ¿no? Esto viene recogido en el libro de Noma como técnica para acelerar el proceso y casi todos cuando empezamos a introducirnos en este mundo optamos por ella. Claro, ¿qué pasa? Todos los garums se quemaron, creo, y casi todo el mundo descartó como una técnica viable o factible. Si bajamos la temperatura de fermentación a 40-45 grados y empezamos a mantenerla, esto se puede hacer en un armario fermentativo perfectamente, o en cualquier lugar que tengamos la capacidad de mantener la temperatura. Hay un truco buenísimo. ¿Cuál es? Encima del router. Ah, mira, muy bueno. El router, claro, el aparatito del Wi-Fi de casa, ese está prendido toda la vida, nadie lo apaga, nadie se va de casa y lo apaga. Y eso está aproximadamente unos 38-40 grados constantes. Encima del router tienes un aparato fermentativo. Entonces, ¿qué pones los tarros ahí, tapas? Al lado. Y cuando se queme el router pides otro. Exacto. Bueno, muy bien. De verdad, es un truco, Bueno, al final se trata de que, como dice, fuera parte de bromas, se trata de utilizar alguna fuente de calor. Hombre, lo más ortodoxo y lo más económico en casa, si queréis iniciaros en este maravilloso mundo, sería utilizar, por ejemplo, una manta rectiliana, ¿vale?, que debería estar conectada, a su vez, a un termómetro que tenga la capacidad, ¿vale?, la capacidad de, con un clip, de saltar y desconectarse cuando alcance la temperatura, ¿no?, en la fermentación, o sea, o en el recipiente donde lo tenéis. Eso sería lo más ortodoxo. Bueno, al final el resultado es que tras colar el resultado, tras pasar 3-6 meses, obtenemos por un lado, y esto es importante aprender de la historia y leer, ¿no?, porque es que es súper importante. Yo podría haber descartado, una vez que colé todo el resultado, haber dicho, esta parte grasa, ¿vale?, que estaba en la superficie, con algo de garum que quedó, yo lo podía haber descartado. Culturalmente, yo en la actualidad diría, ¡buah, esto no vale! Pero claro, si Jorge y yo nos ponemos a analizarlo, decimos, pero ¿cómo vas a descartar? Lo primero, esto es puro sabor umámico y es pura proteína. ¡Ja! Amigo, proteína y grasa, ¿qué es lo que sucede? Emulsionamos. Una emulsión. Además se convierte algo sedoso en boca, algo agradable. Entonces, este garum, que es el garum flor, que estaba reservado para la curia, para la alta alcurnia, lógicamente sería el que era considerado de mejor calidad, pero sinceramente, créanme, yo creo que ¿vale?, que es el liquamen, que estaba destinado a los leprosos, era realmente el garum más rico de todo. Esto es una auténtica obra de arte, es una salsa, y aquí ya me sirve, al nombrar la salsa, para abrir el campo de la fermentación desde una perspectiva de la cocina clásica francesa. Si clasificamos los fondos, ¿vale?, como una parte, los fondos oscuros, fondos blancos, los que se conocen como fondos básicos, ¿vale?, en una parte aromática, una parte proteica y una parte aromática sólida, ¿vale?, y esta es
por un proceso de lixiviación se extraen todo su potencial, sus sabores, ¿vale? Al hervirlo, pues claro, al final obtenemos un sabor, ¿vale? Un sabor con aromas, eso reducido y finalmente a glasas, a lo que sea, ¿no? Pues aquí ojalá pudieran olerlo. Claro, ojalá. Aquí básicamente hemos hecho lo mismo con otro proceso, por lo tanto, en mi consideración, ¿vale?, personal, y creo que la de Jorge también, ¿vale?, y en Basque Culinary también lo planteamos así, como una manera de crear nuevas clasificaciones. La cocina clásica serían fondos, pero si vamos mucho más allá y empezamos a mezclar diferentes tipos de cosas de la cultura, mira, esto lo colocamos allá, vamos a encontrar elaboraciones tan interesantes como son el chiocolli, que lo tenéis aquí. Vale, ¿qué significa chiocolli? Vamos a poner que miréis aquí la etiqueta. Chiocolli es la mezcla de colli, agua y sal. Chio significa sal. Aquí lo que hay es agua y sal. Por lo tanto, Jorge, estamos hablando de agua y sal, es una salmuera, ¿verdad? Una salmuera. Y hemos dicho, claro, nos movemos en parámetros de 8 y 15, vamos, que es una salmuera totalmente, pero claro, esta salmuera es algo especial, es algo muy especial, porque esta salmuera, ¿vale? Existe la salmuera seca, salmuera líquida con nitro, pero no existe tampoco en las clasificaciones salmueras enzimáticas. Y esto es una salmuera enzimática, es una salmuera que ayuda al ablandamiento de la carne, ¿vale?, de las proteínas, y por lo tanto hace que en el mundo, por ejemplo, de la chacinería o en el mundo de las maduraciones de las carnes, pues que todo cambie absolutamente, porque tenemos otro punto de partida. No es que se hagan ni productos ni mejores ni peores, simplemente es que se hacen, pues eso, diferentes. ¿Vale? Diferentes. Y bueno, pues eso también es interesante, buscar nuevas alternativas o nuevas variedades, ¿de acuerdo? Entonces, justamente es todo lo que veis aquí de la chacinería, está hecho con chiocolli. Muy fácil, hemos introducido nuestras diferentes proteínas en ese baño enzimático. ¿Qué tiempo? Bueno, pues eso va a depender, lógicamente, del grosor de la pieza. Exacto. El grosor de la pieza, o por ejemplo, o de la manera de impregnar o la manera de salmuerizar. No sé, podemos salmuerizar una pechuga de pollo, por poner un ejemplo como tenemos acá, ¿de acuerdo? Con esta salmuera enzimática, pues haciendo 5 o 6 impregnaciones en máquina de vacío, para posteriormente simplemente crear una corteza natural, en este caso un clásico, pimentón, ajo, no más, y colgar en la cámara. Al final el resultado cruda es para probar, porque... Ojo, porque estamos hablando de fijarse el estigma que hay muchas veces en torno al pollo, ¿no? En torno al pollo, a la salmonela y todos estos temas que son serios, obviamente, que hay que tener en consideración. Sin embargo, aquí estamos trabajando, obviamente, con pechuga cruda, ¿vale? ¿Pero qué? Pero que gracias a este tipo de elaboraciones, a esta parte enzimática, la mantenemos todo lo que es salmonela y estos temas a raya. Los mantenemos a raya. Hombre, lógicamente todas las pechugas o todo lo que toda la carne ya tiene su trazabilidad. Exacto. Y ya viene con toda la seguridad alimentaria correspondiente. Es decir, por ejemplo, en el caso del cerdo que vais ahora, pues son cerdos libres de triquinosis. Ha pasado la trazabilidad, exacto, o sea, se ha seguido la trazabilidad y ha pasado todos los controles correspondientes. Por nosotros ya trabajamos sobre un sustrato, sobre una base, exacto, sobre una base que ya garantiza esa inocuidad alimentaria que es tan importante a la hora de cocinar. Bueno, al final el resultado, os puedo asegurar que no hay mucha diferencia entre una caña de lomo clásica a esta elaboración, ¿de acuerdo? Esto también se le conoce como basturna, pero bueno, es que seamos sinceros, es que en Castilla y León se hacen cortezas naturales de lomo tras ser adobadas justamente en una salmuera, claro, con adobo. Y es básicamente lo que nosotros hemos hecho, es decir, descontextualizar, ¿no? Hay que perder el miedo. Para ser creativo, lo primero hay que conocer la tradición y luego perder el miedo y entender, pues, puramente todos los procesos. Bien, eso hemos hecho por ahí. Vamos entonces a seguir, vamos a ir escalando, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos esta, otra vez con pechuga de pollo, tenemos la misma elaboración, pero sin embargo, esta pechuga de pollo ha sido inoculada exteriormente
con una mezcla de lo que se le conoce como kojikin, ¿vale? ¿Qué es el kojikin? El kojikin básicamente es una mezcla de harina, ¿vale? En este caso suele ser normalmente harina de arroz, obviamente, ¿vale? Y a la que se le pone, a la que se le incorpora un aspergillus, ¿vale? En este caso Orizae, porque el Orizae está encargado, es un profesional de llegar a descomponer, descomponer los péptidos, aminoácidos y llegar a crear péptidos y aminoácidos, perdón, y llegar al glutamato monosódico. Bueno, pues básicamente hemos emborrizado esa pechuga y hemos generado un ambiente selectivo perfecto colgándolo en la cámara. Pero previo a ese paso, como queremos hacer un embutido que hemos hecho, no nos falta nuestro chio-koji, nuestro baño enzimático. Exacto. Baño enzimático, colgamos y dejamos que se desarrolle el micelio en todo su entorno. Al final, es que si lo leéis, es que es para llorar, ¿eh? De verdad, os lo digo de verdad, es que huele a salchichón. Sí. Es que huele a salchichón. Sí, además, a este se le incorporó pimienta, ¿vale? Pimienta en grano alrededor y se le pegó y tal, y es que huele a salchichón. Y el sabor es de un salchichón, porque el salchichón justamente es un proceso donde un penicillium, ¿vale?, hace que descienda el líger, hace que descienda la acidez, ¿vale? Y además, bueno, pues esas cantidades de sal que permiten una fermentación láctica, ¿vale?, durante el proceso, lo aseguran, pues también aparecen también esos aminoácidos, ¿vale?, que hacen que se desarrolle el glutamato monosódico. Bueno, pues tenemos otra versión, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Y si lo cambiamos y vamos al cerdo? Vamos al cerdo. Bueno, pues con el cerdo justamente hemos hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Este cerdo tiene muy poca salmuera, ¿vale?, pero también está exquisito. La apariencia, bueno, la apariencia ahora igual no es la apariencia más agradable y tal podría parecer, pero bueno, si os dais cuenta, recuerdan a todo lo que es la chacinería tradicional. No hay que tomarlo como un error esto de qué tal, porque, bueno, ya pueden ver en cualquier fue comercial cómo imitan, ¿no? Mezclan harina de arroz, lactosa y se lo pegan alrededor a esa tripa embuchada para que imite ese penicillium, que no existe siquiera, ¿de acuerdo? La cuestión es meter azúcar, ¿verdad? Chema, Jorge, hay una persona que nos pregunta a ver qué concentración de sal para la salmuera. No sé si podemos dar. Sí, es justamente, sí, claro que sí. Las hemos comentado previamente, ¿vale? Pero es igual que lo garum. Todos los aminos, por eso hemos hablado de aminos sólidos y aminos líquidos. Esto entraría dentro de un amino líquido, lo que es una salsa de soja, un soju o un garum. Entonces siempre debéis mover en proporciones de entre 8 y 14% de sal. Esas son las cantidades que corresponderían. Más o menos o incluso menos, yo no recomendaría menos hasta que no dominéis la técnica perfectamente, porque poner menos supone aumentar temperatura o poner un sustrato o un pie de cuba, porque claro, si en la fermentación vamos tirando de diferentes lados, por ejemplo, si nos fijamos en la industria del vino, meterle un pie de cuba es meterle algo que ya está vivo a un mosto que está todavía inerte, es decir, es como añadir levaduras, es como en el concepto de panadería e incorporar una masa madre, o como para hacer kombucha, meter un starter. Llámenlo como quiera, Al final se trata de alimentar a nuestra fermentación con esos bichitos que son necesarios, porque al final, tanto Jorge como yo, como todos nuestros compañeros que nos dedicamos al mundo de la fermentación, y haciendo precisamente, recordando a José de la Rosa, que fue alumno de Basque Culinary Center, somos domesticadores de bichitos, que lo hizo muy bien. Me gusta mucho cómo lo denominó. Qué romántico. Si os parece bien, bueno, está siendo realmente interesante, gracias Chema y Jorge. Vamos a ver ahora un momento, vamos a hablar un poco de los programas de formación en cocina que se ofrecen aquí en Basque Culinary Center. Tenemos una presentación preparada. Y como están viendo toda la audiencia en pantalla, contamos dentro de todos los programas de formación en cocina, tenemos másteres, 3 másteres en concreto, que ahora mismo hablaremos, cursos de especialización online y presenciales y otros cursos cortos y seminarios. Dentro de los másteres, uno de ellos es el máster en cocina, técnica, producto y creatividad. Jorge, que además empezamos ya. La edición de este año, digamos, lo que es
25-26, empezamos ya en 2 semanas, la arrancamos justo en el marco de lo que es San Sebastián Gastronómica, la fiesta gastronómica, ¿no? ¿Quieres ir mientras hablo de esto? Sí, justamente. Bueno, me ha leído la mente. Así vamos avanzando porque hay unas cuantas elaboraciones. Entonces, justo este máster, junto con el que hablaremos después, arrancan ya en 2 semanas. Máster. Este máster, como bien dice su nombre, Cocina, Técnica, Producto y Creatividad, es un máster enfocado justamente... para empezar, para este tipo de máster sí que es verdad que el perfil que buscamos son chicos que hayan estado en algún restaurante con estrella Michelin, que tengan una licenciatura tal vez o estudios en torno a la cocina, sí. Y al menos 3 o 4 años de experiencia. ¿Por qué? Porque en este curso damos por sentado, damos por hecho que tienen todas las bases de cocina. Y a partir de aquí, sí, de este máster, empezamos a ver muchas técnicas, mucho producto y sobre todo creatividad. Es decir, cómo arrancar un I+D, ¿no? Una de las clases que van a tener, por ejemplo, este año es ir a Mugaritz, uno de los primeros restaurantes con un I+D al uso, dentro de las estrellas Michelin, y que una de las clases que van a tener este año va a ser ir allí, hablar con las personas, con las 3 personas que llevan el I+D y aprender o entender cómo funciona un I+D, ¿no? Y toda esa parte de creatividad. Entonces, por ejemplo, es una de las clases que tendremos este año. Es un máster muy potente, muy potente. Mucho producto, mucho producto. Tanto así vemos el producto que uno de los Learning Journey justamente es ir a ver todo el proceso de cómo se cuidan, se crían las vacas, ¿no? Las vacas para luego poder tener esa carne madurada, ¿no? Entonces es súper interesante este máster. Es un máster que, como digo, empieza en 2 semanas, lo tendríamos de octubre a marzo, ¿vale? De octubre a marzo. Y el proyecto final es potentísimo porque es un equipo de 4 o 5 personas que tienen que hacer un menú de degustación de, si mi memoria no me falla, 22 pases. Es decir, tienen 2 días de mise en place tras haber tenido 5 meses y medio de clases, 2 días de mise en place y un tercer día donde tienen ya todo a punto para servir ese menú y ser calificados, ¿no? Entonces es muy potente, es muy fuerte, es mucha dedicación, mucho tiempo de estudio, porque también hay mucha parte teórica, obviamente, no todo es cocina. Llegar a ese punto, Chema, de saber sobre proteasas, amilasas, obviamente eso está en los libros, está en internet, pero hace falta entenderlo, hace falta buscarlo y hace falta saber en dónde buscar. Y eso es estudio, Correcto. Y obviamente estamos en una universidad que se viene a estudiar, chicos. Así que si alguno opta por cualquiera de los 3 másteres que vamos a hablar, que sepan que no se viene solo a cocinar, se viene a estudiar. Así que... Eso es. Otro de los másteres es el máster en perfeccionamiento en cocina. Eso es. Justo es el máster que yo lidero ahora mismo. Este es un máster que estamos todavía, si alguno quisiera anotarse, está a tiempo. ¿Por qué? Porque este máster arrancaríamos en febrero. Este iría de febrero a julio. Es un máster de cocina, ¿vale? Es un máster de cocina en el cual creo que la parte más importante de este máster es entender. Hay un concepto que me encanta, que tenemos aquí desde Basque Culinary Center, que es cocinero completo, cocinero integral. Es decir, yo como jefe de cocina, como chef ejecutivo, necesito saber bases de pastelería, necesito saber qué pasa en mi partida de pastelería. ¿Por qué? Porque a la persona que yo contrate o al equipo que yo contrate tengo que saber qué decirle. Lo mismo que con el saucier, lo mismo que con el de los entrantes, lo mismo que con el de las carnes. Yo como jefe de cocina tengo que tener nociones y conocimiento de todo. Es verdad que hay que especializarse, ¿sí? Pero este máster lo que nos va a hacer es tener esa visión más general, ¿no? Hacia arriba, de decir, ok, yo soy el jefe de cocina y sé que tengo a un equipo al cual tengo que estar liderando, y cómo liderar a ese equipo, cómo enseñarles, cómo resolver problemas, ¿no? Porque creo que una parte importante de nuestro trabajo como asesores es resolver problemas. Más allá de crear recetas, más allá de hacer un I+D, nuestro trabajo como asesores es resolver problemas. De verdad, chicos, es por lo que les van a pagar, por resolver problemas que estén pasando en una cocina. Desde ya se los digo. Las recetas están en internet. Las recetas yo lo tengo. Y en el libro. Yo se lo digo a mis alumnos siempre. ¿Cuántas etiquetas al día leen?
porque la industria ya nos dio las recetas hechas. Si es que nos dan todo, claro, normal. Tú te vas al lineal del supermercado, agarras un bote, le das la vuelta y dices, mira, tiene tanto de grasas, tanto de las cuales no sé qué son lípidos, de las cuales son insaturadas, monoinsaturadas, carbohidratos, de las cuales son azúcares. Señores, lo más importante es comprender la cocina. Exacto. Bueno, pero entender cualquier proceso en cualquier profesión. Exacto. Cualquiera de las actividades que se realiza en Basque Culinary Center, a nivel máster, grado, cursos intensivos, online, cursos online, perfeccionamiento en cocina, que tiene su réplica también en los cursos, ¿vale? Técnicas culinarias de vanguardia, igualmente, ¿vale? Lo que sería TCV. Nos basamos en eso, nos basamos en dar soluciones a problemas gastronómicos más que recetas, o sea, hacer que el alumnado piense por sí mismo, adquiera las competencias para poder entender los procesos que se generan. Lógicamente, el de vanguardia está más centrado en el uso de nuevos productos en la gastronomía, gelificantes, cocina tecnoemocional. Bueno, tecnoemocional. Mal llamada en muchas ocasiones, ¿cómo le llaman? Cocina... vanguardia. No, se me fue el nombre. Mira, apenas estuve en Ecuador y los chicos me decían, ya, es que Jorge, yo no tengo esa parte de la cocina molecular. Mal llamada cocina molecular. Claro, actualmente estamos hablando de cocina tecnoemocional, todo lo que es técnicas culinarias de vanguardia, todo lo que es nitrógeno, criococina, gelificantes, esféricos, espesantes, todo eso al final es únicamente usar otro tipo de productos para conseguir otras elaboraciones, otras técnicas, otras texturas. Bueno, Jorge, en resumen cuenta, el de máster de técnica, producto, creatividad ya van tarde, pero el de perfeccionamiento, que ya el de perfeccionamiento está abierto todavía, plazas, claro. Quedan pocas plazas. Estamos casi que lo llenamos. Si queréis entender los procesos clásicos, de elaboraciones clásicas, desde nuestra perspectiva, desde nuestra manera de empezar, comenzar a entender la cocina, no lo dudéis, apuntaros. El ejemplo más sencillo es, todo el mundo sabe hacer una mayonesa, creo. Huevo, aceite, punto. Pero ¿por qué se hace una mayonesa? ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes actúan? A nivel molecular, a nivel microscópico, ¿qué pasa? Pues en eso nos metemos nosotros. Ahondamos en las bases de cocina, pero visto desde una parte un poco más físico-química. Correcto. De entenderlo, ¿no? Así que... Y también es importante, decir que hay unos cursos de especialización que se imparten de forma presencial, pero también existe su versión online para todas aquellas personas que, que no puedan venir de forma presencial aquí a Basque Culinary Center. Efectivamente. Tenemos el curso de técnicas culinarias de vanguardia, como bien decía Chema, que lo tenemos en presencial, es un curso de 5 semanas, es toda esta parte de la cocina tecnoemocional y que tenemos su símil, ¿no? Que tenemos su símil en online. ¿Vale? También es un curso, en este caso dura 5 meses y medio. Son los mismos módulos que veríamos en 5 semanas presenciales, pero que los veríamos luego online. A partir de aquí vamos trabajando semana a semana. Tenemos clase todos los jueves, alguna también práctica. ¿Por qué? Porque nos interesa que nosotros les expliquemos alguna técnica en concreto que a lo mejor no les haya quedado clara, y alguna es práctica, todo esto vía online, así que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Yo lo digo porque he tenido alumnos en Hong Kong. Yo tuve alumnos en algún momento en Hong Kong y algunos también en Australia. Entonces, bueno, siempre hacemos las clases en un horario más o menos intermedio, como a esta hora. ¿Para qué? Para que los que están en LATAM puedan estar tranquilamente despertándose y los que están en Asia estén a punto de dormir, ¿no? Entonces, hacemos un horario medio, como estos horarios. De hecho, Chema ahora mismo es el tutor de todos los cursos online, ahora mismo, así que... Y yo, previo a él, era yo la persona que llevaba todos los cursos online. Así que creo que han elegido a las personas para hacer esto de la mejor manera. Los cursos presenciales los tendríamos a partir de abril, ¿vale? En abril, que tendríamos técnicas culinarias de vanguardia y PR, que es pastelería de restaurante. ¿Vale? Que serían los 2 cursos que tendría, y perfeccionamiento también, que sería algo similar a lo que llevo yo durante 6 meses, pero comprimido en 5 semanas. Comprimido. Es decir, si ya yo les digo que el máster en 6 meses es muy intenso, imaginarse en 5 semanas. Es más intenso todavía, mucho más comprimido. Obviamente se busca que se lleven toda la información, todo el conocimiento, ¿no? Pero es mucho más intenso. En 5 semanas se hace algo súper intenso.
Y a partir de aquí, obviamente, podríamos decir que desde el máster de Cocina Técnica, Producto y Creatividad, desde el máster de Cocina Dulce y desde el máster de Perfeccionamiento, podemos llegar a tener, porque obviamente tenemos ponentes externos, tenemos cocineros de estrellas Michelin, y que muchas de esas clases se pueden o se llegan a ofertar a gente externa, ¿no? Que puedan venir y ver en este entorno, sea en este auditorio o en un auditorio más pequeñito que tenemos o en alguna otra aula, a estos profesionales, ¿no? Contando un poco de su ideología, metodología, sus platos, verlos frente a frente. Claro, ¿no? lo concreto. Exacto. Lo concreto. Exacto. Y obviamente muchas de las ocasiones es ver el menú que están sirviendo en ese momento, probarlo, sí, y explicado por él mismo, ¿no? Por Hombre, es una gran oportunidad. Así que son parte de otros de los cursos que tenemos, digamos así, como cursos cortos, como muy de 2-3 días. Y luego aparte, dentro de lo que es online, sí que es verdad que tenemos otros cursos cortos que lo que llamamos los cursos intensivos, ¿no? Los cursos intensivos, que lo que son cursos... se abre la plataforma, les damos 3-4 meses, son cursos sobre pastas, sobre carnes, ya más específicos, un tema en concreto, sobre pasta, sobre carne, sobre pescado, sobre parrilla, ¿no? Verduras, salsas, verduras, arroces. Son temas ya muy concretos que dices, oye, mira, yo soy cocinero, cocinera, pero en mi restaurante quiero meter arroces, no tengo ni idea de arroces, pues mira, te apuntas al curso de especialización de arroces. Te compras el material y terminas sabiendo cocinar Exacto. unos magníficos arroces, como Quique da Costa. Bueno, ¿Qué más quiere? Exacto. Ahí tenemos el código QR de acceso a toda la oferta formativa de cocina que se ofrece aquí en Basque Culinary Center, o sea que invitamos a toda la audiencia a que puedan acceder ahí y puedan visualizar y ver cuál es la formación que están buscando y cuál se adecua más a la de ellos. Claro. Pues Muy nada, bien. seguimos con Seguimos. el... Sí, vamos a seguir. Hemos visto diferentes tipos de aplicaciones en la chacinería, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a aplicar todos estos conceptos, ideas a platos concretos, ¿o no? Lo primero que os quiero enseñar son 2 elaboraciones para que veáis que esto es sostenible si se quiere. Si se quiere. Dentro de las fermentaciones se puede hacer diferentes tipos de mosto y según el tipo de mosto que se elabore se puede extraer pues diferentes tipos de bebidas. Luego estarán sin carbonatar o carbonatadas. En este caso, cuando se hace cerveza, siempre nos queda una parte, ¿vale? Nos queda una parte después de haber hecho esa infusión, ese mosto, que sería lo que sería el trigo malteado, la cebada malteada, etcétera. Bueno, eso es lo normal, sería en la industria cervecera, pues venderlo para hacer piensos, etcétera. Pero pasa una cosa, que siguen conteniendo una gran cantidad de azúcares, pero una gran cantidad de azúcares. Es tal que, para que hagáis una idea, en una proporción de 5 kilos de infusión de maltas en 20 litros de agua se puede obtener aproximadamente 11-12 grados Brit, lo que supondría una fermentación alcohólica bastante, final claro. completa, ¿vale? De entre 5 o 6 grados alcohólicos, ¿vale? Pero esa malta infusionada previamente sigue teniendo energía, sigue teniendo azúcares que no han podido ser desprendidos por este proceso, ¿no? Y sí podrían hacerse, por volver a recuperarse parte de sus azúcares, ¿vale? Parte de sus azúcares, añadiendo o inoculando ese sustrato con aspergillus, que eso es lo que he hecho yo aquí. Inoculé la cebada, después de haber hecho cerveza, ¿vale? Con aspergillus, después de dejarla lógicamente enfriar por debajo de 30 grados, y me hice mis koji, elaboré mis koji. Tras realizar mis koji, mezclé koji, agua, en este caso para hacer un hacho miso muy potente, ¿vale? Koji de cebada, en este caso. Koji de cebada. Así usamos el mismo sustrato. Esto es una auténtica locura. Sería pues lo que sería, pues no sé, llamarlo para que lo entienda todo el mundo, salsa de soja. Pero bueno, ¿sí? Es una salsa de cebada concentrada que nos va a servir para aromatizar nuestras elaboraciones. Esto es partiendo de la fermentación, pero también os quiero presentar, ya que hablamos de enzimas, que podemos extraer las enzimas. Hoy en día tenemos la suerte que también nos la ofrecen diferentes marcas, ¿vale? Nos la pueden ofrecer la enzima concreta que queramos. En este caso, a nosotros, para hacer esta elaboración, lo que he hecho yo es hacer una infusión pura de maltas, como si fuera a hacer cerveza, para obtener un mosto, pero
he añadido amilosa. Por lo tanto, hemos pasado de obtener un mosto en esas cantidades que os acabo de decir anteriormente, un mosto a 11 grados Brit a un mosto de 22 grados Brit, con la misma cantidad. Hemos extraído el doble de azúcares. Esto supone mucho a nivel de producción en el mundo de la cervecería. En el mundo de la cocina, para nosotros lo más interesante es, por ejemplo, esto, ¿vale? Que hemos obtenido ese mosto, lo hemos reducido y hemos obtenido esta melaza malteada, ¿vale? Que es, bueno, pues ya en sí es un fondo y que la hemos aliñado, porque lo va a hacer, ¿vale?, con un poco de su propia salsa de cebada, ¿de acuerdo? Bien, entonces obtendríamos ahí una salsa. Por otro lado, lo que tenemos aquí es un pan brioche y que vamos a rematar, ¿vale? Vamos a rematar, Jorge lo va a rematar si quiere ahora cuando pueda, mientras le voy cortando yo el pastrami, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una mahonesa, yo voy a prepararle, aquí tenemos un pastrami. Este pastrami está elaborado enzimáticamente también, o sea, que el baño que ha tenido es un baño enzimático, ¿vale? Vamos aquí, como podéis ver, sin embargo, ¿ves el rosita que tiene? Es porque lleva sal nitro. Y entonces, pues, la hemoglobina se ha mantenido y no ha habido oxidación. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿vale?, para elaborar nuestro platito, un poco de pastrami, ¿de acuerdo? Vamos a poner un pastrami con una mahonesa, no es una mahonesa al uso, es una mahonesa que hemos mezclado con un poco de miso de pan. Hemos cogido pan viejo con un miso, con un koji de quinoa y lo hemos mezclado. ¿Qué es esto que veis acá? No os podéis imaginar lo rico que está. Es dulce y ácido, ¿vale? Es dulce y ácido. Lo hemos mezclado, está cargado también de umami. Lo hemos mezclado con lo que sería pues la mahonesa, ¿no? Y hemos obtenido esta mayonesa de miso, que pudiese parecer que es algo, bueno, yo hago mayonesa de miso ya, pero es que tu mahonesa no lleva miso de pan que has hecho tú. Por lo tanto, el miso comercial jamás se va a parecer a esta. Oye, la personalidad culinaria es tan importante como esto. Tenemos que volver a rescatarla. Es que es importante. Todos los restaurantes del mundo, ¿vale?, o de un lugar no pueden tener los mismos proveedores. Y si lo tienen, es un rollo. Casi todos los lados se va a comer casi igual. Lo mismo. Casi igual. Sabe igual. Bueno, al final lo que vamos a poner es un pelín de mayonesa, ¿vale? Vamos a poner aquí un puntito, ¿de acuerdo? Es simplemente para enseñaros un par de aplicaciones de cómo podríamos aplicarlo, ¿vale? Vamos a poner el pastrami, ¿de acuerdo? Un poquito de pastrami aquí arriba. Vamos a asegurarnos que se mantenga. Voilà, ¿te quieres mantener? Sí. Muy bien. Vamos a pintar con un poquito de aceite para darle ese brillo que nos gusta, ¿de acuerdo? Y vamos a terminar, básicamente, bueno, pues con unos brotes de albahaca, ¿no? Y un poquito más de mayonesa que le vamos a incorporar a continuación. Y ya está, bueno, pues tendríais una aplicación. Básicamente es que os traéis un pastrami muy umámico, muy blandito, ¿vale? Y bueno, pues que es diferente seguramente al pastrami que o podríais comprar comercialmente o al pastrami que pudiera ofrecer otro restaurante que tuvieses al lado, porque seguramente no plantearía el pastrami desde esta base enzimática, ¿vale? Y bueno, vamos a preparar otro plato, en fin. Nos encontramos justamente ahora en época de seta. Empezamos. Es que acabamos de empezar. Justamente yo este fin de semana tengo que ir a recolectar, que es que me encanta. La cuestión es que ahora tenemos, bueno, pues lo que van a salir trompetillas de los muertos, gula, sisas, ¿vale? Van a salir todas esas. Ay, mi Jorge, sí que es un máquina. Es que como nos entendemos. Vale. Jorge, entonces aquí hemos limpiado un par de estas setas, ¿vale?, que hemos comentado. Las vamos a rehogar, ¿vale?, en un poco de un aceite perfumado con algo, en cuanto alcance la temperatura correspondiente. Aquí tenemos un platito, ¿de acuerdo? Esta la vamos a alinear con un secretito que os tengo, ¿vale? Un secretito. Aquí tengo, buah, esto es una locura, esto es de hace 4 o 5 años, que es un amino, ¿vale?, lo que sería una salsa de soja, un garum, llámalo como quiera, un amino líquido, ¿de acuerdo? Pero en este caso es de Amanita cesárea, sotobosque, monte, de Amanita cesárea,
Claro, es que resulta que ese año yo no sé cuántas manitas cogí, pero cogí kilos. Tenía que hacer algo con ella. Al final he utilizado esto como un método de conservación y ha dado lugar aquí a una salsa que es una auténtica gozada, con la que vamos a alinear nuestras setas, porque no vamos a utilizar sal. En lugar de Utilizamos sal. nuestros propios saborizantes. Por lo Claro. tanto, ya no estamos diferenciando completamente de la competencia. Todo nace de entender los procesos, ¿vale? Todo nace de entender los procesos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Wow. ese. Aquí tenemos otro soyu, que este soyu de setas de pino, Tiene, ¿vale? tiene un fondo, incluso te diría, oliéndolo, Ujú. como a coñac, como a... Ujú. Sí, sí, suelen adquirir sabores pueden llegar a adquirir sabores de ese tipo. Bien, entonces, por ahí tenemos eso, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tenemos otra cosa. Hemos añadido a la cebada lo que sería la salsa de soja de la cebada. Pero es que vamos más allá, vamos a ir más allá. Hemos mirado al mar, hemos cogido alga nori, ¿vale? Y la hemos mezclado con koji y hemos obtenido este pedazo de garum de lo que sería alga nori, que es una auténtica pasada. Gracias, Jorge. Entonces ya tenemos, vamos a probar qué tal. Tenemos una base, bueno, Jorge, por favor, ¿puedes oler? Wow. Es una pasada, ¿eh? O sea, hemos texturizado, no hemos utilizado ningún gelificante ni espesante que no sea el natural de los propios azúcares de la cebada, que hemos extraído con amilasa. Hemos potenciado con koji, ¿vale? Con un koji de cebada, con un amino líquido, y hemos potenciado con lo que sería el alga nori utilizando proteasa umámica, es decir, tenemos nuestra base. Entonces, este va a ser el hilo conductor de nuestro plato. Vamos. Mira, este parece que no parece que no ha alcanzado a aguantarse. Dame las pincitas, tengo yo aquí. Vale, es tan grande este koji, vale. Ahí, le vamos a poner una y esta se la ponemos aquí, ¿de acuerdo? Y así se ve bonito, ¿vale? Y yo me limpio y chimpum, chimpum. Un segundito. De acuerdo, hemos rehogado nuestras setas con mucha fuerza para sellarlas, ¿de acuerdo? Para sellarlas y para evitar que suelten el agua. Que pierdan el ¿De agua. acuerdo? Hacemos mal cuando trabajamos con las setas empezar ahí a chin chin y pegarles caña, no. Necesitamos que mantengan su humedad. Si le quitamos la humedad, pues van a perder la gracia. Importante, sartén bien caliente. Esa, digo, ya hablando de bases de cocina, ¿no? Eso que decimos muchas veces de que una carne la sellamos para que evite perder jugos, eso no es real, es al contrario, estamos rompiendo las proteínas y estamos haciendo que pierda jugos. En el caso de las setas, sí es verdad que lo que hacemos es como fijarlo, ¿no? De tal manera que alcance en temperatura. Básicamente lo que hacemos es que toda la parte de la proteína vegetal, en este caso, se coagule. Y al momento de coagularse, la parte de agua no se pierde, sino que se mantenga ahí dentro, ¿no? Bueno, un segundito. Vale, aquí vamos a hacer, vais a ver que pongo aquí 2 trocitos de carnes que diréis vosotros. ¿Qué ha puesto ahí Chema? ¿Qué ha puesto ahí Chema? Pues mira, me voy a apoyar en la mesa y os los quiero mostrar, aunque la mesa se ensucie, pero se va a ensuciar con un motivo, por un buen motivo. Esta lengua es un homenaje a mis profesores, mis primeros profesores de cocina. Mira, se llamaban Valentín y Alejandro. Y era una de las primeras elaboraciones, por no decir la primera que nos enseñaron, ¿vale? Que era la lengua escarlata, ¿de acuerdo? Esto, en la escuela pública IES La Rosaleda, me permito nombrarla, ¿no? Tampoco no tiene importancia. Es como el plato o la elaboración que da el inicio al curso. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con mis profesores pues este conocimiento que tengo hoy, la oportunidad de compartir con vosotros. La cuestión es que una lengua cuando la cocina suele mantener la textura. Claro, al hacer esta elaboración con una salmuera enzimática ha sucedido esto, que lo que he conseguido es un auténtico paté de lengua que se deshace completamente en la boca y que es absolutamente una locura. Entonces, esto va a acompañar a nuestras setas, esta lengua, ¿de acuerdo? Sin más, y la vamos a rematar con una yemita, que las hemos metido. ¿Dónde vamos a meter estas yemas? Pues esta yema la hemos metido justamente en la
¡Ay! ¡Ay, partido! Las hemos metido en la soja de cebada, ¿vale? Y vamos ya a rematar, en este caso, con unos brotes a mostaza, ¿vale? Ajá, que complementen esos toques picantes justamente a nuestra elaboración, que ya sabéis que colaboramos con esta empresa, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? La de los... ¿Cómo es? ¿Del cerdo? Bueno, da igual, no es un dato importante, perdonadme. La cuestión, que ya tenemos aquí nuestro plato, ¿vale? ¿De acuerdo? Que sería, pues justamente, setas de temporada, le vamos a llamar, con jugo de malta de cebada, nori, garum de nori y yema de hueva en salsa de cebada. Así que nada, familia, yo creo que hasta aquí el final, que esperamos que os haya gustado, bueno, pues esta pequeña introducción a estos conceptos tan complicados del mundo, complejos de la fermentación, pero lo importante es que si os hemos despertado el gusanito, lo hemos conseguido. Ya hemos hecho. ¿Verdad que sí? Pues nada. Muchísimas gracias, Jorge Bustamante y Chema Urda, por vuestra colaboración hoy aquí, y gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Hasta pronto. Mil gracias. Un placer, chicos. Hasta otra.